18 de febrero de 1564. Miguel Ángel Buonarroti, magistral escultor, pintor y arquitecto, muere en su casa en uno de los barrios más pobres de Roma. Esa misma noche, agentes del Vaticano irrumpen a registrar su taller, pero llegan demasiado tarde. Antes de morir, Miguel Ángel reunió todos sus dibujos y sus cartas y los quemó. Días después, su cadáver desaparece, es llevado en secreto a Florencia. La institución a la cual le sirvió durante medio siglo no tendrá el honor de darle un funeral de Estado. Un historiador de arte italiano revela un capítulo velado de la vida de Miguel Ángel que la Iglesia Católica y el artista mismo han tratado de ocultar durante cerca de 5 siglos. Su participación en una fraternidad clandestina, cuyas ideas radicales se castigaban con la muerte por cuenta de la Inquisición. Un viaje siguiendo misteriosos símbolos y rastros dejados en mármol para descubrir al Miguel Ángel desconocido y su pincel con herejía. El lado oscuro de Miguel Ángel. Roma, Rione Monti. Aquí en uno de estos pequeños callejones, el artista más famoso de Italia creó algunas de sus obras maestras más conocidas. Su taller desapareció hace mucho tiempo, pero en cada rincón del vecindario aún hay una iglesia. Nuestra historia comienza en una de estas, San Pedro Encadenado. Antonio Forcellino se siente en casa aquí. Es historiador de arte y experto en restauración. En 1999 fue elegido para restaurar una de las obras más famosas de Miguel Ángel, su Moisés. Una experiencia que lo afectaría profundamente. Vine aquí una tarde. El monumento estaba sucio y esperé a que los turistas que vienen aquí todos los días se hubieran ido. Mi primera reacción fue de temor. Era intimidante tocar un ícono que estaba en los corazones, en las fotografías de personas de todo el planeta. El Renacimiento estaba en su apogeo. El escultor tenía 30 años y ya había creado 2 de sus obras maestras, La Piedad y el David. Su Moisés era famoso en toda Europa aún antes de salir del taller de Miguel Ángel. Sí, es extraordinario. Realmente parece carne. Mientras limpiaba el Moisés, Forcellino encontró algo que lo inquietó profundamente. Notó una serie de imperfecciones inexplicables. Como si Miguel Ángel hubiera alterado la estatua radicalmente cuando ya estaba prácticamente terminada. Pero el enigma apenas comenzaba. El Moisés es la pieza central de un monumento funeral, la tumba de Julio II, uno de los grandes papas del Renacimiento. Combativo y feroz, fue más un rey guerrero que un papa. No obstante, así lo representa Miguel Ángel. Recostado en un nicho superior, pequeño y sumiso, totalmente eclipsado por las figuras poderosas que están a sus pies. Me impactó inmediatamente la representación de Miguel Ángel del Papa. Tradicionalmente, el Papa se muestra ya sea en cámara ardiente, muerto pero sagrado, o como general triunfante. Este Papa parecía hablar otro lenguaje.
Parecía frágil, vencido. El Papa, a quien todos recordaban blandiendo una espada en batalla como un emperador, ¿por qué lo representa Miguel Ángel como arrepentido y vacilante? Era el primer encargo que el artista recibía directamente de un papa. Julio II quería lo mejor de Italia, y no solo para su tumba. Le pediría que decorara el cielo raso de la Capilla Sixtina. Fue el comienzo de una relación tormentosa con el Vaticano, que moldearía la vida de Miguel Ángel. Cuando limpiaba las estatuas femeninas a cada lado del Moisés, Forcellino notó otra cosa que le pareció extraña. Miguel Ángel las llamó la vida activa y la vida contemplativa. Forcellino estudió detenidamente la vida activa. Pero, ¿qué tenía en su mano derecha? No es fácil saber por el polvo y la tierra. Pero indudablemente no es un espejo, como se informó en todos los libros de arte durante siglos. Nos dimos cuenta que no podía, bajo ninguna circunstancia, ser un espejo. Parecía más una antorcha o un pequeño farol. ¿Y esta corona de hojas de laurel? ¿Por qué dicen las descripciones oficiales que es una guirnalda de flores? Nadie, a través de los siglos, parece haber observado con detenimiento esta estatua. Detrás de este detalle, aparentemente pequeño, Forcellino percibe algo más grande. ¿Cuándo exactamente comenzó la descripción engañosa? ¿Quería alguien ocultar el verdadero significado de esta estatua? Y, de ser así, ¿por qué? Forcellino se enfrasca en la biografía oficial que Miguel Ángel le dictó a un joven escribano, Ascanio Condivi. Miguel Ángel prestaba mucha atención a los detalles, a los símbolos en cada una de sus obras. Cada diminuto detalle iconográfico está pensado con precisión, cuidadosamente elaborado. Pero en el capítulo dedicado a la tumba del Papa, Forcellino hace un descubrimiento aterrador. El mismo Miguel Ángel es culpable de la descripción engañosa. En la tumba, la imagen de la vida activa es descrita por Condivi y representada por Miguel Ángel como una figura femenina que se mira en un espejo. Sin embargo, Forcellino está convencido de que es una antorcha. Me di cuenta sin lugar a duda de que su descripción estaba totalmente errada. Fue muy sorprendente. Lo que hoy día puede parecer un detalle, en esa época era enormemente significativo. Todo se expresaba por medio de imágenes y los símbolos eran fundamentales para transmitir el mensaje. ¿Por qué un artista tan preciso como Miguel Ángel describe un símbolo en lugar de otro? ¿Qué intentaba ocultar el viejo maestro? ¿Estaba en peligro? En el siglo XVI, Europa estaba en el centro de una creciente guerra religiosa entre católicos y protestantes. Martín Lutero y sus seguidores protestantes clamaban contra la decadencia moral de la Iglesia, la venta de indulgencias, la riqueza ostentosa del papado y la corrupción extendida entre el clero. Por primera vez en 1500 años, la Iglesia católica estaba en profunda crisis. El papado preparó su contraofensiva. Con el tiempo, reinstauraría la Inquisición, iniciando una época de brutal represión.
Pero primero, lanzó una campaña de propaganda masiva, reclutando a Miguel Ángel en su batalla para capturar almas. Para el Vaticano, sus obras de arte serían la artillería pesada. Miguel Ángel es católico devoto, pero no es ciego a los defectos de la Iglesia. En este momento, tiene fortuna y éxito, pero elige vivir en una casa miserable, lejos del Vaticano, manifestando así su profunda aversión por el lujo frívolo de la corte del Papa. ¿Cuál es el mensaje sepultado en esta tumba? ¿Qué quiere comunicar Miguel Ángel en este momento dramático para Europa y para la Iglesia Católica Romana? ¿Y por qué intenta cubrirlo pocos años después? Forcellino espera encontrar una pista en los contratos firmados entre Miguel Ángel y el Papa Julio II. Estos documentos reviven la historia tormentosa de la tumba. El Papa Julio II llama a Miguel Ángel a Roma en 1505. El talento del joven lo impacta y acuerda financiar un enorme proyecto: un mausoleo con 40 estatuas dignas de un emperador. El artista recibe un anticipo generoso, pero el Papa lo distrae con encargos más urgentes, y cuando muere, la tumba no está terminada. Pasan otros 20 años, y las relaciones con los herederos del Papa son cada vez más tensas. Públicamente acusan al artista de fraude. Solo 30 años después de la muerte del Papa, Miguel Ángel finalmente se dedica a terminar el trabajo. La tumba es mucho más pequeña comparada con el fastuoso proyecto original y el dinero pagado. Para compensar sus pérdidas, los herederos exigen el Moisés, una escultura que para este entonces ya no tenía precio. El protagonista de esta difícil negociación final es un hombre llamado Ercole Gonzaga, un personaje poco conocido, pero Forcellino ya había encontrado su nombre en la biografía de Miguel Ángel. En los escritos de Condivi mencionaba brevemente a una persona que nunca se había estudiado en relación con Miguel Ángel, el cardenal Ercole Gonzaga. Dice Condivi que Gonzaga había visto el Moisés en el taller de Miguel Ángel y que esa escultura solamente sería suficiente para honrar a Julio II. ¿Quién es este hombre, conmovido por el Moisés en el estudio de Miguel Ángel? Príncipe de la Iglesia y del Estado de Mantua. Ercole Gonzaga es una de las figuras políticas y religiosas más importantes de su época. Honesto y culto, es crítico del hábito del lujo y enriquecimiento personal imperante en la Iglesia de su época. Pariente cercano del Papa Julio II, el cardenal ha estado involucrado en las tensas negociaciones con Miguel Ángel durante años. La familia Gonzaga gobernó Mantua durante siglos. Fue una de las cortes italianas más refinadas y con mayor visión de futuro. Los documentos del cardenal se conservan en los archivos estatales de la ciudad. Estudié las cartas de Ercole Gonzaga. Contestaron algunas de mis preguntas y abrieron varias nuevas puertas. Empecé a relacionar a Gonzaga con la tumba. Gonzaga tenía correspondencia con el Papa, con el emperador Carlos V y con los embajadores de las grandes potencias europeas. Era una persona importante.
Entre sus documentos encontré algunas cartas sobre Miguel Ángel. Nunca se habían publicado. Gonzaga escribe cartas apasionadas sobre Miguel Ángel a dos grandes protagonistas del escenario europeo de la época: un poderoso cardenal inglés, Reginald Pole, y una mujer romana noble y poetisa, Vittoria Colonna, figuras centrales de una fraternidad clandestina que marcaría la vida del artista. Las cartas privadas de Gonzaga fueron para mí la llave que me permitió abrir la puerta a este mundo oscuro e insidioso, a esta red de relaciones entre este grupo de personas cercanas a Miguel Ángel, alrededor de 1545. Forcellino descubrió que algunos dibujos privados de Miguel Ángel sobre temas religiosos circulaban entre Gonzaga y sus corresponsales. Eran dibujos y cuadros de Cristo en la cruz que el artista había regalado por amistad al cardenal Pole y a Vittoria Colonna. Un intercambio de imágenes e ideas en el cual el artista parecía estar profundamente involucrado. En este punto, la historia del grupo que rodea a Miguel Ángel cuando hizo la tumba se convirtió en algo más importante para mí que la historia de la tumba misma. Gonzaga, Pole y Vittoria Colonna están conectados por una misteriosa afiliación. Todos admiran a Miguel Ángel. ¿Son sencillamente coleccionistas de arte? ¿O hay algo más en su pasión por el extraordinario artista? Miguel Ángel conoció a Vittoria Colonna cuando se mudó a Roma, quien ya era famosa por su poesía y además pertenecía a una de las familias nobles más poderosas de la ciudad. Tenían mucho en común y se reunían con frecuencia para hablar de poesía, arte y especialmente de su fe cristiana. Vittoria Colonna era una mujer poderosa e inteligente, dominada por su pasión religiosa, una mujer muy peligrosa. La amistad de Miguel Ángel con ella se centra en gran parte en esta pasión. Miguel Ángel y Vittoria Colonna compartían una búsqueda espiritual inspirada por las ideas de la Reforma Protestante, ideas ya consideradas subversivas por algunos miembros de la Iglesia. En una de las muchas cartas que intercambiaron, Miguel Ángel escribe: «Porque he visto que la gracia de Dios no se puede comprar». Con estas pocas palabras, el artista se apropia de una idea central del ataque protestante al Papa y a una iglesia que se había atrevido a ponerle precio a la salvación. Pero, ¿cuál exactamente es la relación entre el arte de Miguel Ángel y los conflictos religiosos de su época? Las cartas del cardenal Gonzaga se refieren a los dibujos que Miguel Ángel le dio a Vittoria Colonna. Alexander Nagel es un historiador de arte que ha estudiado estos dibujos meticulosamente. Hay dos dibujos en particular muy famosos, uno el de la crucifixión y el otro el de la piedad, que dibujó especialmente para Vittoria Colonna. El artista le regaló estas obras a una amiga. Son también trabajos muy sencillos. Son dibujos, no son cuadros elaborados y no cuestan mucho dinero desde el punto de vista material, pero están llenos de gran significado. Finalmente son obras que se concentran en la figura de Cristo. Era una orientación básica que todos en ese momento compartían. Necesitaban regresar a Cristo, y estos dibujos lo logran magníficamente. En estos dibujos privados, Miguel Ángel representa a un Cristo muy humano, captado en el momento de su sacrificio sublime. Para el artista, Cristo debe volver a ser el centro de atención,
en una iglesia que se había descarriado lejos de las enseñanzas de su fundador. Hasta el momento, Forcellino había establecido que Ercole Gonzaga y Vittoria Colonna eran muy cercanos a Miguel Ángel en estos años. Pero el tercer hombre que surge en la correspondencia de Gonzaga está destinado a tener una función central en esta historia: Reginald Pole. Es una figura compleja y enigmática, un inglés entre los más poderosos y respetados cardenales de la época. Forcellino se reúne con el biógrafo Thomas Meyer. En toda esta historia es a Paul a quien no puedo ubicar. Es importante decir que él pertenece a la más alta nobleza inglesa. Paul, aunque no era el primero en línea de sucesión para el trono cuando nació, estaba cerca. Enrique VIII lo envía a Italia, a Padua, en donde recibe la mejor educación imaginable y se relaciona bien. Regresa a Inglaterra. Se espera que llegue a ser arzobispo de Canterbury, la cabeza espiritual de la iglesia anglicana. Está en el centro de todo. Y luego, por razones que no puedo explicar, sale de Inglaterra en 1532 y no regresa en casi 20 años. ¿No supones por qué? No lo sé. Paul es el centro de atención de una red de personas que tenían una concepción muy espiritual de la religión. Poetas, artistas, intelectuales y obispos destacados que se reunían para cultivar un nuevo sentimiento religioso y estudiar los textos de la Reforma Protestante. Entre ellos estaban Vittoria Colonna y Ercole Gonzaga. Los documentos consultados por Forcellino les dan un nombre: los Spirituali. En un tiempo de escandalosa decadencia, muchos en Italia buscan guía en ellos. Católicos leales quieren reformar la iglesia desde adentro. Ven en Reginald Pole un líder que puede sanar la división con los protestantes y llevar la iglesia adelante a una nueva era de espiritualidad. Miguel Ángel es muy cercano a este grupo en estos años. Es evidentemente un miembro activo y produce imágenes que reflejan sus ideas. Miguel Ángel y sus amigos creían en la fuerza redentora del sacrificio de Cristo. La fe en Cristo era la única clave de la salvación. Una idea sencilla con implicaciones revolucionarias para la Iglesia. Si el hombre podía redimirse por medio de la fe en Cristo y establecer una relación directa con Dios, la Iglesia no se necesitaría como mediadora. En juego estaba la existencia misma de la Iglesia, por no mencionar los enormes ingresos que recibía de los fieles para abrirles las puertas del paraíso. Pero, ¿cómo encaja todo esto en el monumento funeral para Julio II? Cuando Miguel Ángel finalmente se dedica a terminar el trabajo, los Spirituali están en la cúspide de su poder y popularidad en toda Italia. Una profunda renovación de la Iglesia Católica parece inminente. Tanto più si muovono, siccome è manifesto. Profundamente preocupados por la pujanza creciente de los Spirituali, los conservadores dentro de la Iglesia unen sus fuerzas para defender sus privilegios. Su líder es el cardenal Gian Pietro Carafa, un futuro papa. En una confiable biografía del siglo XVII, Antonio Forcellino encuentra una asombrosa descripción. Carafa es descrito como el más grande, más glorioso y despiadado perseguidor de la herejía en Italia, y como el más grande, más glorioso y despiadado perseguidor del grupo más importante de herejes italianos, el de Reginald Pole,
y Vittoria Colonna. Carafa pertenece a una ilustre y noble familia napolitana. Ve a Paul como su principal rival para el papado. Sus destinos están estrechamente entrelazados. Se convierten en cardenales al mismo tiempo. Ambos aspiran, en algún momento de su carrera, a una posición muy alta. Carafa creó mucho más activamente que Paul, pero aparte de eso, sus antecedentes son muy similares. Me parece que eso es importante. En cuanto a edad, tienen una generación de diferencia y para mí eso es definitivo, porque Carafa pretendía recibir cierta deferencia de Paul que él no estaba dispuesto a darle solo por ser mayor. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y quiero mencionarlo. Carafa tiene una personalidad muy fuerte, no es flexible. A diferencia de Paul, que está abierto a las ideas luteranas, para Carafa estas son sinónimo de herejía. Austero e inflexible, se convierte en el enemigo más encarnizado de los spirituali. Aquí hay algo importante. Carafa mira a estos individuos y ve algo históricamente peligroso. Hace causa común con la facción más conservadora de Roma. Las personas que quieren mantener inalterado el negocio tienen mucho poder. Es una estrategia brillante. Paul tiene poetas, artistas y gente que no está acostumbrada a la disciplina. Para Carafa eso es una ventaja. Un hombre de la Edad Media le declara la guerra a la Edad Moderna. Miguel Ángel es la primera víctima. Desde hace varios años, el artista recibe un salario como supremo arquitecto, escultor y pintor del Vaticano. Está terminando su juicio final para el altar de la Capilla Sixtina. Tan pronto se descubre el fresco, Carafa dirige el asalto contra el artista. Su obra maestra se declara obscena e inmoral. Para Miguel Ángel, la belleza del hombre es el fruto de la grandeza de Dios. Escribe atormentado: ¿qué juicio será tan bárbaro como para negar que el pie del hombre es más noble que su bota? ¿O que su piel es más noble que la de la oveja con la cual se cubre? Su sensibilidad es la esencia del Renacimiento. Se centra en el hombre, no en la Iglesia. A Miguel Ángel lo abruma la controversia. Pero el Papa Pablo III, hábil diplomático, sale en su defensa. Inmediatamente le encarga la decoración de su propia capilla privada. No obstante, el escándalo de los desnudos de Miguel Ángel, el Papa Pablo III le encargó la decoración de su capilla privada, la Capilla Paulina. Miguel Ángel pintaría ángeles desnudos, aún más bellos, más sensuales que los del juicio final. La modestia no era el tema principal. Los conservadores como Carafa veían una amenaza mayor en la obra de Miguel Ángel. La celebración de una relación directa con Dios que ponía en tela de juicio a la Iglesia y todos sus sacramentos. El rasgo característico de los spirituali. Es evidente por estos frescos
que Miguel Ángel tenía un conocimiento directo de la Biblia. No sabía latín, por lo tanto, debió leer la edición italiana que circulaba clandestinamente en ese tiempo. Lutero había sido el primero en traducir los textos sagrados. La posesión de esta Biblia era suficiente para entablar juicio formal por herejía. En marzo de 1542, después de 40 años, Miguel Ángel finalmente se dedica a terminar la tumba de Julio II. Empieza a esculpir la vida activa y la vida contemplativa. Pero el conflicto es inminente. Ese verano, Carafa es nombrado inquisidor general. En sus manos, la oficina santa se convertiría en un arma tremendamente poderosa. Pero Carafa no puede atacar abiertamente a Reginald Pole y a la gente que lo rodea. Son demasiado poderosos. Empieza la investigación en secreto. Intercepta sus cartas, los espía. Reúne evidencia para un juicio espectacular. Su primera víctima es un predicador itinerante, famoso por la belleza y fuerza de sus sermones, Bernardino Ochino. Amigo cercano de Vittoria Colonna y miembro de los Spirituali. Tiene gran cantidad de seguidores en toda Italia. E anche di continuo. Vedano. Carafa lo llama a Roma a justificar algunos de sus sermones. Ochino teme el arresto y huye al norte, hacia la protestante Suiza. Para Carafa es un triunfo. En el camino, Ochino, desesperado, le escribe a Vittoria Colonna. Decidí huir, pues es evidente que en Roma quieren reformar la iglesia, comenzando con mi muerte. Ahora, finalmente puedo quitarme la máscara y decir la verdad. Paul la convence de entregar la carta inmediatamente a la Inquisición, desvinculándose de su amigo en problemas, una decisión que debió causarles enorme sufrimiento a ambos. La huida de Ochino es el pretexto que necesita Carafa para ampliar su investigación, incriminando a todo el grupo. Obligados a la clandestinidad, los Spirituali se reúnen en secreto para corregir las pruebas de su manifiesto, el beneficio de Cristo crucificado. El grupo se reunió en Viterbo a preparar el libro para la publicación. Imprimieron 40.000 copias, aunque el manuscrito ya circulaba entre los reformadores italianos. Desde luego se publica anónimamente y de inmediato se convierte en blanco de la Inquisición, que empieza a buscar a los autores y saca el libro de circulación. Carafa lo declara herético y lo censura. La Inquisición, considerando que Reginald Pole y Vittoria Colonna podrían estar entre los editores, los somete a un interrogatorio. Forcellino espera encontrar en los archivos secretos del Vaticano rastros de las actas de la Inquisición contra los Spirituali. Muchas transcripciones y archivos de los juicios se han destruido, pero recientemente surgió una serie de cartas escritas por los Spirituali, interceptadas por los espías de Carafa, que evidencian un juicio montado contra Vittoria Colonna y Reginald Pole. Una de estas cartas contiene una confirmación inesperada, escrita por Vittoria Colonna,
menciona el manifiesto del beneficio de Cristo crucificado, que el grupo prepara para publicar. Miguel Ángel estaba entre los spirituali en esa ocasión. El artista aparentemente le llevó un dibujo a Vittoria Colonna. Su presencia prueba que Miguel Ángel no solo compartía los ideales de su amiga, sino que tenía conocimiento del libro prohibido. Fui a observar el que, muy probablemente, es uno de los textos que alimentó e impulsó la fe de Miguel Ángel en esos años. El libro es la clave para entender el verdadero significado de la tumba. Empezando con la estatua del Papa, que me parecía al principio inexplicable y que, al final, es perfectamente clara a la luz de las ideas que este grupo cultivaba y que expresó el beneficio de Cristo crucificado. Para Miguel Ángel, esta era la mejor expresión posible del papado, que finalmente dedicaría toda su energía a la meditación privada y urgente de la fe. Estas tres figuras son claves para entender la devoción de este grupo. Y especialmente la vida activa que sostiene una antorcha en su mano derecha. No tiene el poder de salvar, pero puede ilustrar, dar a conocer el poder de la fe, porque es por medio de esta que nos salvamos. Pero el Moisés tiene un enigma adicional. Un testigo cercano a Miguel Ángel dice que vio al artista volver a esculpir la cara del profeta, girándola hacia la derecha, cuando la estatua estaba prácticamente terminada. Una asombrosa hazaña técnica. Sabemos que Miguel Ángel podía hacer esto, porque lo vemos claramente en la Piedad Rondanini. Miguel Ángel giró la cabeza de la Madonna 90 grados. Miguel Ángel murió y nunca terminó la obra. No sabemos qué hubiera hecho con el Moisés. Originalmente, el profeta miraba de frente hacia el altar y las ataduras de San Pedro, un símbolo de la superstición de la Iglesia. Pero a Miguel Ángel después no le gustó esta postura. Forcellino intenta entender este cambio de parecer, ayudado por su mentor Christoph Rommel, historiador de arte internacionalmente elogiado. Pudo dejar el Moisés como estaba. En el majestuoso proyecto original, se suponía que sería una de varias estatuas en el nivel superior. Ahora se convierte en protagonista, en una época en la cual Miguel Ángel tiene grandes dudas en relación con la iglesia oficial. Por lo tanto, no lo deja mirando hacia el altar como era de esperarse, ni hacia las ataduras, sino que lo hace buscar la luz. No la ha encontrado aún, pero sigue persiguiéndola. Esto se ve en los cuernos de su cabeza, que son como antenas, que parecen anhelar un contacto directo con Dios. Al desviar la mirada del profeta del altar, Miguel Ángel reitera que lo importante es la relación del hombre con Dios. Transforma un monumento cuyo objetivo era rendir homenaje a un papa en un manifiesto político y religioso de los spirituali. Pablo III, el papa que protegió a los spirituali y a Miguel Ángel durante tanto tiempo, murió en 1549. La historia está en un momento crucial. Antes de morir,
el Papa eligió a Paul para sucederlo. Al inglés le falta un voto para la mayoría. Todavía estamos a tiempo para evitar una solución traumática a la crisis religiosa de Europa. Pero esa esperanza se ve frustrada por el cardenal Carafa, quien interviene durante el cónclave para decir que tiene prueba de la herejía de Paul. Implicándolo en la publicación de El beneficio de Cristo crucificado. Paul pierde la elección por un voto. El sueño de los espiritual y de una iglesia reformada se frustra para siempre. Pocos años después, Carafa es elegido Papa Pablo IV. La Inquisición está en pleno auge. Una de sus primeras decisiones es suspender el salario anual que Miguel Ángel había recibido durante los últimos 20 años. El artista está ahora aislado y solo. Vittoria Colonna había muerto en circunstancias misteriosas pocos años antes. Reginald Pole había regresado a Inglaterra. Carafa pediría repetidamente su extradición. Los nombres de casi todos los spirituali aparecían en el registro de la Inquisición. Amigos muy cercanos de Miguel Ángel estaban en prisión esperando sentencia. El artista empieza a percibir peligro. Debe hacer algo para encubrir el verdadero significado de la tumba. En esa época, cualquier cosa que expresara abiertamente estas ideas era peligrosa. La tumba que talló en piedra, producto del entusiasmo en el momento en que pensaba que estas ideas triunfarían, tenía una profunda connotación de compromiso. Y esto explica por qué, un año después, al dictar su biografía con Divi, Miguel Ángel da esa descripción absurda y engañosa. Miguel Ángel dicta un símbolo en lugar de otro, un espejo en vez de una antorcha. Increíblemente, su encubrimiento se sostiene durante 5 siglos. La tumba ya no canta alabanzas a estas ambiguas ideas luteranas. Se convierte en un monumento ortodoxo. El artista vive los últimos años de su vida en este ambiente de temor. El Papa amenaza con destruir su juicio final. La Iglesia posteriormente cubrirá sus desnudos. Carafa hará lo mismo en la Capilla Paulina. Pero a Miguel Ángel se le perdona la vida. Nunca lo llevan ante la Inquisición. Bajo el gobierno opresivo de Carafa, se dedica a terminar San Pedro. La enorme basílica debe demostrar de una vez por todas el indiscutible poder de la Iglesia. Pero el trabajo de construcción se enreda en la corrupción y el escándalo. Amenaza con convertirse en el argumento más fuerte de los protestantes en contra del Papa.
La Iglesia necesita que Miguel Ángel termine el trabajo lo más rápidamente posible. En secreto, el artista trabaja en la Piedad para su propia tumba. Se representa a sí mismo como Nicodemo, el hombre que visitó a Cristo en la cruz de noche porque no tuvo el valor de venerarlo abiertamente. En su escultura privada, el artista manifiesta claramente su propia incapacidad de expresar su verdadera fe en público y todo el tormento que sufre por tener que ocultarla. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564. Agentes del Vaticano irrumpieron en su casa esa misma noche para llevarse todo lo que pudieran encontrar, pero no encontraron casi nada. Antes de morir, Miguel Ángel quemó casi todos los dibujos y cartas que le quedaban. Nadie conocería sus pensamientos más íntimos. Días después, su cuerpo desapareció de la Iglesia de los Santos Apóstoles, llevado en secreto por su sobrino. La noticia de su llegada a Florencia se divulgó rápidamente. Cientos de personas con los ojos anegados en lágrimas se reunieron para rendirle homenaje al hombre que llamaban el Divino Artista. Así finalmente, Miguel Ángel sale de Roma, de esa poderosa institución a la cual sirvió durante 50 años, y nunca tuvo el valor para desafiar abiertamente